Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela de Ciencias de la Comunidad. Economía Humanista, Doctora Adela Mendoza. Unidad 1 y 2. Humanismo. Actitud filosófica y ética que hace hincapié en el valor y la agencia de los seres humanos, individual y colectivamente. Esta corriente se opone al consumismo, ya que está en contra de lo superficial, del narcisismo y de aquello que no es propio de la dignidad humana. El hombre y el mundo. La condición material del hombre está estrechamente unida con su pluralidad y con su carácter sexuado. Es a la vez su principio de su mundanidad. Aunque el cuerpo humano es una unidad bien definida, su funcionamiento incluye necesariamente de elementos externos, es decir, todo lo que rodea al humano, para así satisfacer sus necesidades. La libertad del hombre en su relación con el mundo se manifiesta de un modo patente en la construcción de artificios, en los que la forma o estructura no se deriva de la materia que lo constituyen, ni del obrar, sino del pensamiento humano. El hombre da lugar a comienzos, es decir, a procesos o acciones que no pueden reducirse a desarrollo natural de la situación previa. La relación entre el hombre y el mundo es libre. Liberalismo. Es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. John Locke es considerado como el padre del liberalismo por sus importantes aportaciones a la filosofía liberal. El liberalismo comenzó como una doctrina general y un esfuerzo político en respuesta a las guerras religiosas establecidas en Europa durante los siglos XVI y XVII. Liberalismo económico. Se basa en limitar la intromisión estatal en las relaciones comerciales, promulgando la reducción de los impuestos y eliminando las regulaciones. Liberalismo social. Defiende la libertad en las conductas privadas de los individuos y en sus relaciones sociales. Liberalismo político. Entrega el poder a los ciudadanos, quienes eligen a sus representantes de manera libre y soberana. Unidad 2. Sistema económico con base y fundamento en la economía normativa. La economía normativa analiza el resultado del comportamiento económico, lo evalúa como bueno o malo y puede recomendar posibles estrategias. Se le conoce también como política económica. Algunos ejemplos de economía normativa pueden ser como evaluar de una política fiscal, justificar un impuesto, probar el impacto de una medida, demostrar el futuro de una política monetaria o argumentar las retenciones que se han tenido. Fuerzas sociales. La fuerza social es una agrupación humana que posee recursos de poder y capacidad de voluntad y acción para producir hechos sociales. Las fuerzas sociales también pueden llegar a acumular más fuerza. Por ejemplo, si se recupera el precio del estaño, dos fuerzas sociales pueden llegar a tener más poder, los empresarios mineros y los obreros, porque el empresario para explotar más recurrirá a más mano de obra, es decir, contratará a más mineros. Orden social. El orden social son las reglas de valores y éticas que son seguidas por individuos que viven en una sociedad. En una sociedad hay orden social cuando una buena parte de los actos individuales y grupales están coordinados y regulados con fines sociales. Por ejemplo, como el no tocar a alguien porque sí y el hecho de no orinar en plena plaza pública, etc. También en esto está incluidas las leyes que ponen los gobernantes. De las sociedades básicas. La economía social actúa en todos los sectores económicos y abarca todo tipo de empresas, desde microempresas hasta firmas mundialmente conocidas. Son entidades competitivas, generadoras de empleo, creadoras de riqueza, de gran resistencia a la crisis y con un gran compromiso con su territorio. El propio texto de la ley define a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales
que el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que de conformidad con los siguientes principios persiguen el interés general económico o social o ambos. Violencia y grados de violencia. La violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en todos los tipos de violencia, que serían tres. La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. La violencia estructural, la peor de las tres, que se centra en el conjunto de estructuras que no permite la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de las necesidades. La violencia cultural, la cual crea un manto legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. 2.5 Fundamento analítico de la teoría de la acción económica. La política económica es el ejercicio institucional de dirección y control de la economía en su conjunto, realizando por el sector público a nombre de la sociedad a la que pertenece y representa para beneficio de toda ella. Sus objetivos básicos y permanentes son la estabilidad del sistema general de pagos y del sistema de precio, también del crecimiento sostenido del producto. A esto se le suman otros objetivos de estabilidad como el carácter tecnológico, ecológico o el medio ambiente. En fin, la política económica es lograr que el bienestar material de todos y cada uno de los miembros de la sociedad sea hoy igual o mayor que el de ayer, pero por ningún motivo que sea inferior. Es decir, la economía busca o tiene como misión garantizar el progreso material de la sociedad. Cuando la política económica está fracasando, se logra ver principales fenómenos en la sociedad a corto y largo plazo. En el corto plazo está el desempleo involuntario y masivo, la desigualdad de ingreso y de oportunidades, el empobrecimiento de amplios sectores sociales y la inflación y el estancamiento. En el largo plazo está el rezago tecnológico, el endeudamiento crónico y la insustentabilidad ambiental. La economía está dividida en dos grandes aspectos, que son los que la sustentan. La microeconomía, que se divide en dos agentes, que es la familia y la industria. Y, por otro lado, macroeconomía, que es el área de la ciencia económica que analiza el funcionamiento de un país, comunidad o de conjunto de países. Analiza cómo se determina el valor de la producción. Muchas gracias. Este fue el equipo 4, Abigail Torres, Daniela López, Salma Amaya, Sara Rentería y Nayeli Jacobo. Relaciones Humanas, primero B.